Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. ¿Ya? Comenzamos entonces con el capítulo 8 de la confesión de fe, que lleva por título, como dice ahí, de Cristo el mediador. ¿Ya? Bien, así dice la palabra del Señor. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bien. El domingo pasado vimos estos puntos, así que los voy viendo rapidito, ¿no es cierto?, para que podamos abocarnos a lo que nos compete hoy día. El ítem 1 del capítulo 8 afirma que agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. Vemos que este fue un plan, ¿no es cierto?, creado por Dios con anticipación, antes. Como decía nuestra hermana aquí, ¿no es cierto?, Dios es soberano, está en control. Dios no perdió el control cuando Adán iba a pecar, ¿no es cierto?, sino que Dios sabía lo que iba a suceder y el plan de salvación estaba, ¿no es cierto?, ya ideado desde mucho antes, ¿ya? Y por eso que ordena, ¿no es cierto?, para esto a nuestro Señor Jesucristo, como profeta, como lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:18, profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Más será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le resilenciaré. Bueno, aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, Dios habla a Moisés y está diciendo que levantará un profeta, ¿no es cierto?, mirando ya al Mesías, a un futuro. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, esta característica de nuestro Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote también, como dice Hebreos 5:10, nombrado de Dios pontífice. ¿Ya? Un pontífice es un sacerdote, ¿no es cierto?, con grado, según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo no solo fue un profeta, sino que además es nuestro sacerdote. ¿Y por qué necesitábamos sacerdotes? Ya lo dijimos también, ¿verdad? Porque el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Por lo tanto, nosotros, como pueblo de Dios, también necesitamos un sacerdote que ofrezca sacrificio por nosotros. Pero este sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, es un sacerdote eterno. Él ofreció una vez, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, no por los de él, porque no tenía pecado. También dijimos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el sacerdote primero tenía que ofrecer el sacrificio por sus pecados, porque era pecador, ¿no es cierto? Y después, cuando ya él ya estaba listo ante Dios, ¿no es cierto?, ahí podía sacrificar por el pueblo, ¿ya? Nuestro Señor Jesucristo no tuvo necesidad de hacer sacrificio por sus pecados, porque nuestro Señor fue impecable, sin pecado, ¿verdad? Entonces, Él hace este sacrificio por nuestros pecados una vez y para siempre. Por eso que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, dice, o sea, eterno. Un sacerdote eterno, ¿verdad? Que no tiene principio ni fin. Nuestro Señor Jesucristo no tiene principio ni fin. Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Como lo dice Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes, Señor de señores. O sea, no es un rey común, cuyo reino no tendrá fin. Todos los reinos tienen fin. Los imperios más poderosos que han habido en la historia de la humanidad han tenido su fin, ¿verdad? Los imperios modernos también tendrán su fin, sin duda, ¿ya? Las potencias mundiales del día tendrán su fin, pero el reino de nuestro Señor no tendrá fin, es eterno. Por eso que no es un rey común, es un rey de reyes, ¿verdad? Y no es un señor cualquiera, sino que es un señor de señores. Está puesto sobre toda autoridad. Esto, como decíamos recién, como leíamos en la palabra del Señor, toda potestad me estaba en el cielo y en la tierra. Señor de señor, ¿verdad? Salvador y cabeza de su iglesia. Y dijimos también que nosotros somos parte de esta iglesia de Cristo, ¿verdad?
Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el primogénito, perdón, el que es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. También dijimos que es heredero, perdón, de todas las cosas, como dice ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Ya? Juez de todo el mundo. Dijimos también que nuestro Señor Jesucristo será quien juzgue a la humanidad, ¿verdad? Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Él será quien tendrá el juicio final, ¿no es cierto? Él enjuiciará. Nosotros también seremos enjuiciados por nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Tendremos que comparecer ante Cristo. No para perdición, gracias al Señor, ¿verdad? Pero tendremos que rendir cuenta también nosotros ante el juez, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde la eternidad le dio Dios un pueblo que fuera su simiente. Cuando Jesús ora a su Padre, ¿no es cierto? Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, Dios nos dio a nosotros a Cristo. Somos propiedad de Cristo nosotros. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. ¿Ya? Y para que a debido tiempo lo redimiera, o sea, a este pueblo, para que a su debido tiempo lo redimiera, porque explicamos este tema, ¿no es cierto?, de que nosotros, aún siendo elegidos de Dios desde antes que naciéramos, necesitábamos ser salvados de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque vinimos a este mundo siendo elegidos de Dios, venimos a este mundo siendo pecadores. O sea, estábamos separados de Dios, siendo hijos de Dios, ¿verdad? Escogidos de Dios, nacimos en este mundo separados de Dios, por causa de nuestros pecados, nuestras maldades. Entonces, era necesario, como dice ahí, a su debido tiempo, cuando Jesús se manifestara en este mundo, ¿verdad? Que nos redimiera de nuestros pecados, nos salvara, ¿verdad? Por eso dice ahí, lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Todo eso tenía que ocurrir en nuestra vida. Y tiene que ocurrir todavía en nuestra vida, ¿cierto? La glorificación final, cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Primero a los Corintios 1:30 que dice, más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, ¿ya? El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Dios ve todo esto ya como un presente. Para nosotros es claro que todavía no hemos sido glorificados, pero Dios lo ve como un presente ya en nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, es segura. Porque por todo lo que hemos visto, por este sumo sacerdote perfecto que dio sacrificio una vez para siempre por nosotros. Por lo tanto, nuestra salvación es segura. Ya estamos, ¿no es cierto?, ante Dios, como dice ahí, redimidos, llamados, justificados, santificados y glorificados. ¿Verdad? Qué maravilloso pensar esto, ¿no es cierto? Es que, y esto deberá conducirnos a un consuelo tremendo, que aunque vivamos lo que vivamos en esta tierra, somos propiedad de Dios. Bien, el segundo punto que digo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, como dice ahí, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana. O sea, nuestro Señor Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, y Dios es espíritu, un espíritu puro y eterno. Por lo tanto, Jesús es de la misma naturaleza, no es menos, ¿ya? Es parte, ¿no es cierto?, de la Trinidad, es parte, es la segunda parte de la divinidad, ¿no es cierto?, el Hijo. ¿Mm?
y siendo de la misma esencia de Dios, entonces nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí, toma la naturaleza humana para venir a este mundo. Se hace hombre, ¿verdad? Con todas sus flaquezas, como dice ahí, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, pero sin pecado. O sea, el Señor fue 100% humano, porque hay quienes piensan y aseveran de que Jesús no era hombre, que Jesús era Dios y por eso que soportó todo. Y eso no es verdad, porque Jesús fue 100% humano, 100% divino, Dios y 100% hombre. O sea, en Jesús habitó la plenitud humana y divina a la perfección. ¿Ya? Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestras semejanzas. O sea, nuestro Señor Jesucristo es humano, fue tentado, tuvo hambre, tuvo pena, ¿no es cierto? Sintió dolor, sintió frío, sintió cansancio, ¿verdad? Era humano, ¿no es cierto? No es que no sintió los clavos, no, si era Dios, entonces se puso en trance el Señor y no sintió ni un dolor. No, no es así. ¿No? Él experimentó el sufrimiento y el dolor, ¿ya? Pero sin pecado, dice Hebreo. Segundo, fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella, o sea, nació de María, de una mujer, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la naturaleza humana de María y la naturaleza divina, ¿no es cierto? Porque venía de Dios. ¿Ya? Entonces María dijo al ángel, y ahí está la prueba de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cómo será esto que yo no conozco varón? ¿Cómo va a ser eso si yo nunca me he casado? No he estado nunca con un hombre. ¿Ya? Y, imagínense en el pie que se encontró María. Nosotros nunca pensamos esto. ¿Ah? En la condición que se encontró María cuando estuvo embarazada. ¿Quién iba a creer que eso era el Espíritu Santo? ¿Verdad? Es como si pasara hoy día, ¿ah? Y la hija dijera, uy, no sé qué pasó, estoy embarazada. ¿No es cierto? Imagínense las circunstancias y las situaciones en las que se pudo haber encontrado María, ¿no es cierto? Corría peligro de su vida, incluso, también, etcétera. Vergüenza de la época, todo eso. Pero sin embargo, ¿verdad? María, ¿no es cierto?, creyó lo del ángel, y obviamente José también, porque creyó. ¿Por qué? Porque tuvo que revelarle un ángel esto. Sino, ¿cómo iba a creer José, ¿no es cierto?, a esa mujer que estaba desposada con ella, tenía un compromiso de casamiento, y que se iba a casar con ella y estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te asombra, por lo cual también los santos que nacerán serán llamado hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo nació sin pecado, ¿verdad? El único que ha nacido sin pecado, concebido por el Espíritu Santo, ¿ya? Nadie más. La virginidad eterna de María, ¿no es cierto? O la concepción de María como inmaculada, eso no está, no es una doctrina bíblica, porque María no fue concebida sin pecado, ¿no es cierto? Como dice esa doctrina, ¿verdad? María sin pecado concebida. Eso no es así, porque María no es corredentora, no es salvadora. ¿Ya? María fue el instrumento que usó Dios para que de ella naciera el Salvador, pero no fue ella una salvadora, y no es salvadora tampoco. Solo Cristo, ¿no es cierto?, es el Salvador. En tercer lugar, así que dos naturalezas completas y perfectas, ¿no es cierto?, en nuestro Señor, pero distintas, ¿ya? La divinidad humana, la divinidad, perdón, la divina y humana, las dos naturalezas, ahí están. Se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, dice, composición o confusión alguna. Y el comentario que hicimos de esto el domingo anterior fue que nuestro Señor Jesucristo no tuvo nunca ni esa confusión, ni esa lucha entre la carne y el espíritu que tenemos nosotros. ¿Ya? Aunque en él habitaron las dos naturalezas, pero perfectas. ¿Ya? Nunca hubo confusión en el tema.
como nosotros. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, tendremos lucha contra la carne, ¿ya? La carne y el espíritu. En nuestro Señor, no, ¿ya? Perfecto hombre, perfecto Dios. Por eso que las dos naturalezas no entraron en conflicto en nuestro Señor, porque Él fue sin pecado. ¿Sí? Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Ya? Ahí en Colosenses ratifica de que Jesús era Dios, completamente. Y Filipenses 2, 7, 8, que dice, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ahí están las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. 100% hombre. ¿Ya? El Señor sufrió, el Señor padeció, el Señor sintió dolor, ¿verdad? Y soportó el sufrimiento y la muerte de cruz. ¿Ya? Pero también en Él habitó la plenitud de Dios. Porque Él venció, ¿no es cierto?, las leyes naturales, caminó sobre el agua, calmó el viento, sabía lo que pensaba la gente. Y esas características o atributos de quién son, atributos de Dios, ¿no es cierto?, lo que hemos estado aprendiendo en la escuela dominical. Y los tenía Jesús. Jesús tenía esos atributos. ¿Ya? Y cuatro, esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo y un mediador entre Dios y el hombre. O sea, es indiscutible que solo Cristo es nuestro mediador, nadie más. No hay vírgenes, no hay santos, no hay nada, ¿no es cierto?, que pueda interponerse entre nosotros y Dios. Solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no podemos estar rezando a los muertos, no podemos estar rezando a María, no podemos rezar a los santos, ¿verdad? Nuestra oración es solo al único Dios verdadero en el nombre de Jesús. Esa es nuestra oración. No oramos al Espíritu Santo, ese es un error también de muchos hermanos. Cuando dicen, Espíritu Santo, te adoramos y te pido. No, nosotros no oramos al Espíritu Santo. No oramos a Cristo tampoco. ¿Ya? Nosotros oramos a Dios el Padre. Esa debe ser nuestra oración. Yo he escuchado también en nuestra iglesia hermanos que oran a Jesús. Nosotros oramos a Dios el Padre. Nuestra oración es directa con Dios el Padre. ¿Ya? En el nombre de Jesús, y quien eleva esta oración es el Espíritu Santo. Pero no cometamos ese error nosotros, de orar a Cristo, de orar al Espíritu Santo. Nosotros oramos a Dios. Y por eso que al final de nuestras oraciones, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? Bien. El ítem 3, que parece que hasta aquí llegamos, ¿no? No. El 4. Ah, el 4, ya, entonces sigamos rápido. Ya. El Señor Jesús, en su naturaleza humana unida hacia la divina, fue ungido y santificado por el Espíritu Santo sobre toda medida. Ya posee todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, pues agradó al Padre, ¿no es cierto?, que en él habitase toda la plenitud. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. O sea, toda la divinidad habitó en nuestro Señor Jesucristo. A fin de que siendo santo, característica de nuestro Señor Jesucristo, inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador de este nuevo pacto. ¿Ya? Juan, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo no tomó por sí mismo este oficio, sino que fue llamado para ello por su parte. O sea, Jesús no usurpó este cargo, ¿ya? No lo usurpó por envidia, como tanto, ¿no es cierto?, se ve en este mundo, la envidia, ¿no es cierto?, para todos, aún en la iglesia, ¿ya? Pero en el mundo ni hablar, en los trabajos, tanta envidia, tanta cosa, ¿no es cierto? Y como decimos en buen chileno, el acerruchado de piso en los trabajos, ¿no es cierto?, por envidia, por todo eso. ¿Ya? Entonces Jesús no se autoproclamó Salvador.
como dice, no tomó este oficio porque quiso, sino que fue llamado para ello, ¿ya? Dios le mandó. Dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Ya? Y con esto lo ratificamos con la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Cuando Jesús ora en agonía, ¿qué es lo que dice? Dice, Padre, si es posible, pase en esta copa sin que la vea, pero no se haga mi voluntad. O sea, hasta último momento, ¿verdad? El Señor podría haber dicho, Padre, yo hasta aquí nomás llego, ¿no es cierto? Ya no puedo más. Y no había pecado tampoco, porque no fue obligado, sino que voluntariamente se ofreció al Señor. Pero no se haga mi voluntad, porque Él se sujetó a la voluntad de Dios hasta el fin. ¿Ya? Y el ítem 4. Y aquí partimos el día. El Señor Jesús, con la mayor voluntad, tomó para sí este oficio. ¿Ya? O sea, el Señor toma este oficio que Dios el Padre le encarga. Venir a este mundo como sacerdote, como sacrificio vivo, ¿cierto? Dando su vida por rescate de muchos. Y para desempeñarlo fue puesto bajo la ley. Se sujetó bajo la ley, el Señor. ¿Ya? No vino a este mundo y hizo lo que quiso. ¿No es cierto? No, porque el Señor nunca hizo lo que quiso. Se sujetó a la ley. ¿Y por qué nosotros queremos hacer lo que queremos entonces siempre, verdad? Si el Señor siempre se sujetó a la ley, ¿por qué nosotros no? ¿Mm? Y la cumplió perfectamente. El Señor se sujetó y cumplió, ¿verdad? Mostrando humildad, porque el que se sujeta, ¿qué demuestra? Demuestra humildad. El soberbio nunca se va a sujetar, el orgulloso nunca se va a sujetar. Padeció los más crueles tormentos directamente en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Dos cosas aquí, ¿eh? Muchos murieron en la época de nuestro Señor siendo crucificados. O sea, la muerte de cruz era una sentencia común en varias naciones del Imperio Romano, ¿ya? Y que el cuerpo, el delincuente, ¿no es cierto? O el terrorista, o el insurrecto, ¿no es cierto? Era puesto allí para que la gente lo viera de manera pública, una vergüenza pública. Y ahí los crucificaban para que se desangraran, ¿ya? Entonces era común la muerte de cruz. O sea, la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue única. ¿Fue dolorosa? Sí. Pero otros seres humanos también sufrieron la misma muerte y los mismos dolores. Entonces, ¿qué hace de especial la muerte de Cristo de otras? Porque de hecho, con Cristo crucificaron a dos, ¿no es cierto? Ustedes lo saben. Igual que el Señor. Les clavaron los clavos. Y los levantaron en el clavado. Y el Señor, igual que ellos. También tenían el mismo dolor que sintió el Señor. Físico. Pero aquí dice que también, ¿no es cierto? El Señor sufrió tormentos directamente en su alma. O sea, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo o los sufrimientos del Mesías no fueron solo físicos, sino que fueron espirituales, porque recordemos que Él cargó con el pecado de toda la humanidad. Cargaba el pecado de toda la humanidad. Nosotros, cuando eh, escuchamos los problemas de otras personas, llega el momento en que ya no podemos escuchar más problemas, porque podemos colapsar, ¿no es cierto? O sea, si yo recibo los problemas suyos, los problemas suyos, los problemas suyos, más mi trabajo, los problemas de mi trabajo, más problemas de mi casa, ¿no? Entonces yo puedo colapsar. No soy capaz de llevar tanto problema. ¿Cierto? Nuestro Señor cargó los pecados de toda la humanidad. ¿Ya? Por eso que la agonía de Cristo no fue solo física, fue una agonía espiritual. Y cuando el Señor suda gotas de sangre, ¿no es cierto? Como grandes gotas de sangre caían de su frente, dice el evangelista cuando relata, ¿no es cierto? La oración de Jesús en Getsemaní, es porque el Señor fue puesto a un estrés que ninguno de nosotros podría soportar, pero el Señor lo soportó, porque en Él habitó
la divinidad perfecta. Él pudo soportar esa agonía, ¿no es cierto?, espiritual, por ser Dios. Pero el dolor físico, ¿no es cierto?, el Señor lo soportó, igual que cualquier otro sentenciado de la época. ¿Ya? Por eso dice, por ejemplo acá, que sufrió los más crueles tormentos directamente en su alma. Y el tormento más terrible para nuestro Dios es la separación de Dios, la separación de esta divinidad. Cuando el Señor dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es uno de los tormentos más grandes que pudo haber soportado nuestro Señor Jesucristo. La separación de Padre. ¿Ya? Fue crucificado y murió, dice. Fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, aún cuando no vio corrupción. O sea, el Señor sí murió. No cabe duda que murió. Acuérdense ustedes que inmediatamente después de la muerte del Señor, se empezó a correr la voz que el Señor no había muerto, ¿no es cierto?, que era mentira que había resucitado, etc. Empezaron a surgir las teorías. Hasta el día de hoy hay teorías, ¿no es cierto?, que el Señor se desmayó, que el Señor no murió, que todos creyeron que tuvo un ataque de catalepsia, ¿no es cierto? Ustedes saben cuál es el ataque de catalepsia, etc. Pero no, el Señor murió. Y fue corroborado, por eso que el soldado romano clavó, ¿no es cierto?, la lanza en el costado para cerciorarse de que el Señor estaba muerto. Y los soldados romanos, vaya que sí sabían de muerte, eran personas acostumbradas a eso, ¿ya? No se le iba a pasar a uno un muerto por vivo, ¿ya? Entonces el Señor sí murió. Al tercer día se levantó entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió. El mismo cuerpo, no fue otro cuerpo. Acuérdense cuando se aparece a Tomás, ¿qué le dice? Tomás, mira, aquí está mi herida. Era el mismo cuerpo, ¿ya? Con el cual también ascendió a los cielos. O sea, con ese mismo cuerpo ascendió a los cielos. Y cuando sea el fin del mundo, volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles también. El Señor Jesucristo. ¿Ya? Filipenses 3, 7 y 11, ¿qué dice? Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cierto? Hecho obediente hasta la muerte de Dios. O sea, el Señor se sujetó a la voluntad del Padre hasta el último. Nunca el Señor hizo su propia voluntad. Ejemplo para nosotros también. El ítem 5, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente la justicia de su Padre. O sea, Dios se da por satisfecho con la muerte de Cristo por la paga de nuestros pecados. Por eso que el Señor nos mira con amor y con misericordia, porque se dio satisfecho por el pago de nuestros pecados. De otro modo, la ira de Dios estaría sobre nosotros. Entonces, Dios está satisfecho por este sacrificio que el Señor hizo por los pecados de su pueblo, de aquellos que el Señor, ¿no es cierto?, que Dios le dio a Cristo. Y compró para aquellos que éste le había dado, ¿no es cierto?, y compró para aquellos, o sea, para nosotros, los que habíamos sido entregados de parte de Dios para Cristo, propiedad, toma, estos son tuyos, ¿ah? Como diciendo eso, estos son para ti. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, ¿eh? Tuyos eran, te los diste y guardaron tu palabra. Somos propiedad de Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre, ¿cierto? La sangre de nuestro Señor Jesucristo, obteniendo la reconciliación, porque era necesario que Cristo nos reconciliara con el Padre, porque Dios
la ira de Dios quería caer sobre nosotros, y es una realidad, por el pecado. Pero Cristo nos reconcilia, ¿no es cierto? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Verdad? Hemos sido reconciliados con Dios. Y por eso que ahora sí podemos orar a Dios. Nuestras oraciones van directo a Dios el Padre. ¿Ya? Y una herencia eterna en el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos nosotros, una herencia eterna. Para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. ¿Ya? Entonces, el Señor nos compró, nos reconcilió y nos ha dado una herencia eterna, una mansión en los cielos. Cuando el Señor dice a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también. ¿Cierto? ¿Hay una vida eterna? Sí. ¿Hay moradas celestiales? Sí, las hay. Son parte de la promesa de nuestro Señor Jesús. Aún cuando la obra de la redención no fue consumada por Cristo, sino hasta después de su encarnación, ¿no es cierto? Sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo. O sea, ¿cuándo se consuma nuestra redención y la redención de todos los que murieron en el pasado? ¿No es cierto? Como dice ahí, cuando Cristo encarna en este mundo y nace, ¿no es cierto?, en Belén. Ahí, ¿no es cierto?, comienza se comienza a consumar la obra de redención. Y esto, como dice acá, fue comunicado desde los siglos. Siempre Dios lo estuvo comunicando, siempre. ¿Ya? Como dice acá, en los cuales Cristo fue revelado y señalado como la simiente de la mujer, ¿ya? En Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que heriría a la serpiente en la cabeza y como el cordero inmolado desde el principio del mundo, siendo él, Cristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. O sea, ya tenemos, ¿no es cierto?, este anuncio de esta futura redención en el huerto de Edén inmediatamente después de echado el pecado. ¿Ya? La simiente de la mujer iba a ser Cristo, iba a dar una herida de muerte a Satanás, lo iba a vencer. Y así sucedió. ¿Ya? Cuando dice Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le dirás el calcañar. Dios hablándole a Satanás, advirtiéndole. ¿No sé? Me quedan 5 minutos, ya. Me quedan 5 minutos. Y Gálatas 4:4-5, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ellos. ¿Cuántos siglos se demoró eso? Alrededor de 4.000 años. Se cree que alrededor de 4.000 años. Desde Adán hasta Cristo. O 6.000 años. 4.000, 6.000 años. Se demoró la promesa en cumplir. ¿Ya? Entonces, porque muchos dicen, como dice la Biblia, ¿cierto? Oh, el Señor tarda su venida, a lo mejor el Señor no viene. No nos engañemos. ¿Ya? Dios siempre cumple sus promesas. Y Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. ¿Ya? Perfecto hombre, como dijimos, perfecto Dios. Las dos naturalezas, ¿no es cierto? Perfecto hombre, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Perfecto hombre. Perfecto Dios, Hebreos 9:14.
cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ¿verdad? Sin mancha, o sea, perfecto Dios. Y el último punto, y aquí terminamos. A todos aquellos para quienes Cristo compró redención, les aplica y comunica cierta y eficazmente la misma, ¿no es cierto? La misma redención, intercediendo por ellos. Nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. O sea, no se fue al cielo nomás y aquí les dejo el Espíritu Santo y adiós. No, el Señor no nos abandona. Nos dejó el Consolador, pero también intercede por nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, el Señor intercediendo por los suyos con ese ímpetu, ¿no es cierto? Y ese anhelo del corazón, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El anhelo del Señor. ¿Cuál? Es que seamos guardados del mal. Ese es el deseo de nuestro Dios para nosotros, revelándonos en la palabra y por medio de ella los misterios de la salvación. O sea, por su palabra Dios revela estas cosas. Primera Pedro 1:12, a los cuales fue revelado, dice, que no para sí mismo, a los profetas del Antiguo Testamento, sino para nosotros, ministraba las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, en las cuales desean mirar a los santos. O sea, todos los profetas que vivieron en la antigüedad ministraron la palabra y las promesas para nosotros, para los que íbamos a vivir en el futuro, no para ellos. ¿Se fijan? Persuadiéndoles eficazmente por su espíritu a creer y a obedecer. ¿Quién nos persuade a nosotros? ¿El predicador? No, ¿verdad? Es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, que nos, como dice ahí, que nos persuade para creer y para obedecerle. ¿Ya? De otro modo, nunca nosotros podríamos creer ni obedecerle al Señor. Y por eso que el Señor dice, y cuando Él viniere, cuando viniere el Espíritu Santo, redarguirá al mundo, va a convencer al mundo de pecado. Por eso yo no convenzo al pecador de su pecado. Oye, tú estás pecando, sí, debo decirlo. Pero el convencimiento no lo voy a hacer yo, sino el Espíritu Santo. ¿Ya? Redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? ¿Quién? El Espíritu Santo, no nosotros. Gobernando sus corazones por su palabra. ¿Ya? Gobierna a los que fueron o somos propiedad de Cristo. ¿Ya? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El que no es guiado por el Espíritu Santo, no es un hijo del Señor. Así de simple. Y por último, venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y aquí dice Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Ese momento llegará. Todos los enemigos del Señor serán, como dice la palabra de Dios, estopa, arderán, estarán bajo los pies de Cristo. ¿Ya? Porque Jesús, ¿cierto?, es la plenitud de todo y en todos. Ha sido elevado, ¿no es cierto?, sobre toda criatura y sobre todas las cosas. Todo poder, dice el Señor, me ha sido dado en el cielo y en la tierra.